Hola amigos, buenas tardes. Abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile 2003 totalmente en directo con nuestro invitado de hoy, Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, y Marco Antonio Parra en el estudio. Hola Toño. Hola, buenas tardes. Hola Recaredo. Oye, y se inició la Operación Renta 2019, ¿eh? Temas, como siempre tú dices, Marco, parecen ser de especialistas, que parecen ser de técnicos, con un lenguaje alambicado y difícil de interpretar para la mayor parte de la gente común, de la gente corriente, pero que tienen enorme significado y tienen gran repercusión en las vidas de las personas y las familias. Esa es la idea de invitar a Recaredo Galvez hoy por la tarde a la ventana a conversar de estos temas que tienen que ver con la economía, con la vida familiar, con los ingresos de la familia en Chile. Y ha llamado mucho la atención, Recaredo, lo que ha sucedido esta semana, en que un organismo del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, está de caja recaudadora de las AFP y de las ISAPRES. Vale decir, una situación quizá anómala, totalmente legal, porque también asumamos que esta es una ley aprobada por el Congreso, donde incluso sectores progresistas aprobaron, y ya algunos empiezan a decir que no sabían, que no estaban totalmente informados, algo que no es nuevo en este Parlamento. ¿Cómo lo ves tú, Recaredo? ¿Cómo lo ven ustedes de la Fundación Sol? Lo que está pasando ahora con esta Operación Renta, donde ya se escuchan voces de quejas, de reclamos, respecto de lo que va a ser la declaración y la posible devolución recortada de impuestos en el mes de abril. Recaredo. Esto, así como tú lo muestras, en gran medida viene a graficar lo que ocurre cuando desatendemos reformas o cambios que son bastante importantes para todos nosotros. O sea, el hecho de que esta ley ya se esté implementando y genere los efectos que tú nos comentas, que en el fondo me imagino cualquier usuario de redes sociales durante estas semanas se habrá dado cuenta de cómo este tema llegó a ser uno de los temas más hablados del país. Incluso ISAPRE fue una palabra trending topic hace un par de días atrás. Claro. ¿Qué es lo que esto en el fondo demuestra? Que cuando dejamos que las leyes sigan un curso principalmente guiado por quienes están en el Parlamento y más motivaciones de quienes se ven beneficiados con esto, que son las instituciones privadas, ya sea de salud o de pensiones, es cuando dejamos que eso ocurra, nos vemos perjudicados. Y en realidad cuando vemos estos efectos ya es bastante difícil hacer algo. Es como el dicho de llorar sobre la leche derramada. Claro. Entonces, Recaredo, son más de 1.400.000 los trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios. ¿Cuál es el efecto que tiene hoy, de acuerdo a esta ley, en la devolución? Vale decir, en estos ingresos que en ocasiones, lo conversamos en algún momento, Marco Antonio, que en estos meses la gente se salva, paga deudas, tapa hoyos que vienen de ya hace un buen tiempo, paga tarjeta, en fin, y aparentemente la devolución va a ser menor a lo que originalmente los cotizantes tenían previsto. Así es, se va a comenzar a realizar un descuento que por lo menos para aquellas personas que ahora puedan elegir y elijan una cobertura parcial, el descuento va a ser menor, llegando por lo menos a estar por debajo del 8% de lo que va a corresponder en términos de la devolución que ellos iban a recibir, o en términos principalmente de la cotización que tengan que hacer en total. Entonces, el tema de quiénes son hoy día las personas que se están viendo incorporadas a este sistema, como tú bien dices, son aquellas personas que hasta antes de que se empezara a aplicar esta reforma no tenían la obligación o no habían asumido la obligación de tener que contribuir al sistema de AFP, ¿verdad? Y tampoco estaban pagando lo correspondiente al sistema de salud, si es que estaban, en este caso en ISAPRE o en FONASA, no lo estaban haciendo de manera voluntaria. Entonces, cuando nosotros miramos la cantidad de personas, hoy día podríamos observar un grupo el que nosotros denominamos como de falsos asalariados, que es más de 1 millón de personas, que son personas que cumplen órdenes, que obedecen bajo subordinación y dependencia, pero no tienen contrato de trabajo, sino que emiten boleta. Claro, no tienen contrato de trabajo escrito, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que se produce una relación laboral en el momento en el que hay un contrato de palabra, ¿verdad? Eso lo reconocen los tribunales. Consensual. Pero al no haber contrato escrito hay una serie de otras protecciones que probablemente no se aplican. Entonces, en el mejor de los casos, este universo de personas emitió una boleta de honorario. ¿Ya? Sí. Entonces, si pensamos de que además tenemos una serie de honorarios que están en el Estado, ¿verdad? Que sabemos que cada vez son más personas que ahora van a estar cautivas y van a estar obligadas
obligado a tener que realizar esta cotización a la AFP, podríamos llegar por lo menos a un monto que acá también en la radio es lo que se ha ido comentando, de 40.000 millones extra. Entonces, eso es muy importante, porque el análisis de la Fundación Sol, hablamos con Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, a propósito de esta reforma que implica la nueva ley y de los efectos que tiene en la vida de los trabajadores independientes a honorarios. 40.000 millones de pesos mensuales frescos para la AFP. Además, Marco Antonio, sin ninguna seguridad de que esos nuevos recursos vayan a garantizar una pensión que les permita vivir con dignidad una vez llegando al retiro. Claro, sí. ¿Cómo llegan ustedes a esta conclusión, Recaredo? Bueno, nosotros analizamos tanto el volumen de personas que podrían haber cotizado, ¿verdad? Como cuál podría ser el salario imponible por el que estas personas iban a tener que realizar su cotización. Pero en gran medida, como tú dices, acá lo central es que se está contribuyendo a un sistema que o por lo menos ya ha quedado evidenciado, no está diseñado para financiar pensiones. Cuando nosotros miramos el resultado de los últimos pensionados, es decir, las personas que según los datos de la superintendencia, que son los últimos datos disponibles, en febrero de este año se pensionaron y recibieron una pensión autofinanciada de vejez, vemos de que la mitad de las personas que por primera vez recibieron esta pensión, en febrero de este año no logró recibir más de 52.000 pesos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un monto que si ustedes lo piensan es insuficiente por donde se mire, ¿verdad? Claro, eso no alcanza para vivir un mes. Disculpa, Recaredo, pero entonces, ¿dónde queda la frase de que ha acuñado el gobierno de que, bueno, aparte que somos flojos, trabajamos poco, tenemos lagunas y por lo tanto para poder, ¿no es cierto?, aspirar a una pensión digna, debemos cotizar más y debemos trabajar más años? Pero estamos viendo que el resultado de esto no es así, porque evidentemente con una pensión de 52.000 pesos que tú estás señalando es un fracaso absoluto, digamos. Sí, en el análisis de la Fundación Sol respecto a las pensiones del 2018 dice que se jubilaron casi 125.000 personas y que la mitad de ellos llegaron a algo más de los 50.000 pesos mensuales. Y justamente como dice Marco Antonio, el argumento de Piñera en su discurso del octubre del año pasado fue: pagamos poco para pensiones, cotizamos poco y vivimos más años. ¿Ya? Esos son los argumentos que se plantean. Claro, ese es el problema principalmente cuando vemos que el gobierno en realidad es representante o defensor de un modelo y lo es a ultranzas. O sea, están dispuestos a plantear cuestiones que no son del todo verdaderas, como por ejemplo que se ha dicho de que va a aumentar en un 40% la pensión con estos 4 puntos porcentuales extra para llegar al 14% de cotización, ¿verdad? Que van a ser de cargo del empleador, pero eso en realidad no es tan efectivo, porque cuando nosotros pensamos en que se va a aumentar el monto de cotización, tenemos que poner al lado de esto la verdad que han dicho las propias AFP. O sea, ahí si uno observa esto incluso podría ser contradictorio para ellos mismos, porque ellos han dicho de que la principal fuente que tienen los trabajadores para poder ver crecer su ahorro ha sido la capitalización y ha sido el resultado de esta capitalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar ahí? Las rentabilidades, ¿verdad? Y cuando miramos las rentabilidades de este sistema desde el año 81, vemos de que al día de hoy estas rentabilidades vienen en picada. ¿Qué significa esto? Significa que la primera década de funcionamiento del sistema tuvimos rentabilidades para el ahorro de alrededor de un 12% en promedio. ¿Qué pasó la última década, que es la que estamos viviendo ahora? Las rentabilidades están llegando por debajo del 4, cerca del 3,5%. Entonces, si ustedes observan y hacemos inmediatamente, sacamos un par de conclusiones. La primera conclusión es que las personas que hoy día se están jubilando y que cotizaron por lo menos entre 30 y 35 años en AFP, son personas que tuvieron sus ahorros con las mayores rentabilidades, o sea, con rentabilidad histórica. Y esa rentabilidad histórica, eso te iba a preguntar, ya no vuelve esa rentabilidad, claro, o sea, por condiciones económicas internacionales, ajena a la capacidad de la influencia propia de la economía chilena, ¿no?
al nivel de exposición que tienen los fondos de pensión chilenos, claramente es imposible volver a obtener ese tipo de rentabilidad, sobre todo también teniendo en cuenta que en el origen del modelo, en cierta medida, había un mayor énfasis en poder generar este tipo de rentabilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día el mercado se organiza, como todos sabemos, en base a crisis reiteradas y sucesivas, y que en el fondo son crisis que cada vez van afectando más los fondos de pensión. Entonces, ¿qué pasa? De que si nosotros vemos de que ahora las personas van a cotizar un 14%, tanto entre empleador y entre trabajador, pero tenemos rentabilidades que ni siquiera llegan al 4% para el ahorro de estas personas, entonces es muy difícil garantizar de que estas personas, aún cotizando 14%, van a lograr tener pensiones superiores que las personas que cotizaron 10% con rentabilidades de 12 puntos. O sea, es muy difícil que las personas cotizando 14% lleguen a superar las bajas pensiones que hoy día se pagan. Ese es el escenario real. Y ese es un escenario que no se discute. ¿Por qué? Porque realmente pareciera que al gobierno no le preocupa, y a quienes no se meten en este tema no les preocupa lo que va a ocurrir en 5, 10 o 15 años más, si esto está a la vuelta de la esquina. Tampoco es algo que vamos a ver el próximo siglo. O sea, los efectos de seguir con las cuentas individuales y seguir con el sistema de AFP se van a empezar a ver pronto de manera más aguda a cómo ya se están viendo. Recaredo, y entonces, ¿cómo se explica entonces este modelo de negocio de empresas que se dedican, que el negocio es la vejez, ¿no es cierto?, y la previsión de la vejez, con lo que tú dices de que en realidad el negocio de ellos no es ese? ¿Cómo se explica eso? Hoy día la explicación a por qué se defiende tanto el sistema de cuentas individuales o el sistema de AFP es una explicación que probablemente podemos obtener al observar la coyuntura política y económica a nivel regional y a nivel global. ¿Qué significa esto? Hoy para este gobierno es importante defender el sistema y no modificarlo. La reforma que hace Piñera no cambia en nada el actual esquema, mantiene el pilar solidario, mantiene a la AFP por otro lado, incluso que mantenga el pilar solidario significa que aumenta el gasto estatal. Entonces, en gran medida, ¿qué significa esto? Que cada vez, debido a bajas pensiones de AFP, va a tener que ser el Estado el que gaste más. Obvio. Pero ¿por qué se mantiene este escenario? Si miramos a nivel regional de Latinoamérica, porque en Brasil se está impulsando por parte de un gobierno de corte muy similar al gobierno de Sebastián Piñera, se está impulsando un sistema de capitalización, y esto mediante una reforma constitucional. En Brasil se han llevado a cabo durante el último mes distintas protestas en contra de esta reforma constitucional, que lo que pretende hacer es eliminar de la constitución brasileña la garantía de la asistencia pública, de la salud y de la pensión. En la práctica se está generando la apertura de un nuevo y enorme mercado para el negocio de la previsión. Exactamente. Sí. Hablamos con Recaredo Gálvez hoy en la tarde de La Ventana y vamos a la música, sí, pero nos gustaría, tenemos muchas preguntas que hacer. Con la diferencia, disculpa Antonio, con la diferencia que Brasil, como sea el gobierno, está en democracia. Y nosotros, para esa época, cuando nos instalaron la AFP, estábamos en dictadura. Una de las grandes diferencias. Además de estas verdades develadas de los defensores a ultranza de este modelo de AFP, está que el sistema de pensiones no se cotiza lo suficiente, que vivimos muchos años, que hay muchas lagunas previsionales, y tenemos una pregunta: el por qué la Fundación Sol, en su estudio, que vamos a citar, dice que las pensiones no son un tema de expectativas, sino de sobrevivencia. Y a propósito de sobrevivencia, vamos a la música punk que tenemos hoy día en La Ventana. Rosita nos dejó el tema Siniestro Total, Bailaré sobre tu tumba.
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile, 20 horas, Siniestro Total. La música que nos dejó Rosita, de un tema que se nos viene luego, el punk. Oye, siniestro total lo que está pasando con las propuestas de reforma a la AFP. El discurso de Sebastián Piñera en octubre del 2018 señala que el sistema de pensiones está entregando pensiones de vejez por debajo de las expectativas de parte importante de la población. Y ustedes, Recaredo, de Fundación Sol, Recaredo Galvez, dicen que las pensiones no son un tema de expectativas, sino de sobrevivencia. ¿Por qué, Recaredo? Sí, bueno, eso es muy sencillo. En realidad uno podría pensar de que al momento de jubilar espera recibir algún monto o algún ingreso, y que lo que dice Sebastián Piñera es que esa esperanza, ¿verdad?, es la que no se está cumpliendo. Pero si vamos un poco a lo real, tenemos de que las personas que están prontas a jubilar, no sé si ustedes, me imagino, conocerán a alguien, son personas que en realidad saben que su jubilación va a ser bastante precaria, porque comienzan en el proceso de información, comienzan a hacer los trámites y ven, incluso eso también hace que varias personas decidan no jubilar, retrasar su jubilación, ¿verdad?, porque saben que los montos van a ser bajos. Entonces, ¿por qué es un tema de sobrevivencia? En realidad es un tema de sobrevivencia porque cuando nosotros vemos que las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, no estamos hablando de una persona que cotizó 10 años y que tenía muchas lagunas, sino de personas que casi cotizaron carrera completa, vemos de que las pensiones de estas personas son bajísimas. Incluso para la mitad de las personas que cotizaron esa cantidad de años, entre 30 y 35 años, las pensiones no superan el salario mínimo. Y el salario mínimo en Chile es un salario que apenas es de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque con el salario mínimo, con los 301.000 pesos, tú alcanzas a pagar leyes sociales, 1 kilo de pan al día, ir y volver al trabajo y la renta de una habitación simple. O sea, para más no alcanza el salario mínimo. Es lo que ustedes han dicho, que con el salario mínimo en Chile es un salario que no sirve para vivir en Chile. Claro, entonces si observamos que las pensiones están por debajo de esto, incluso para este grupo de personas entre 30 y 35 años, que en gran medida uno podría reconocer casi una carrera completa de cotizaciones, las pensiones no alcanzan a llegar ni a los 300.000 pesos. Entonces, para la mitad de ese grupo de personas. Entonces, ahí uno va teniendo cada vez más claridad de que con ese monto de pensión difícil va a ser llevar a cabo la vida en la vejez. O sea, se trata de eso. Si para todas las personas resulta lógico, e incluso hay estudios que sí también lo han ido demostrando, que en la vejez el costo de vivir, debido a ya sea necesidades de atención médica, o ya sea consumo de medicamentos, o ya sea siquiera poder vivir con algo de ocio, el costo de vida puede aumentar en la vejez. Entonces, ¿qué pasa si en vez de aumentar mi ingreso, o siquiera en vez de mantenerse en una relación que uno diga del 60%, del 70% de lo que yo estaba ganando, como tasa de reemplazo? Claro, que esa es la tasa de reemplazo. Si ni siquiera se logra eso y estamos con tasas de reemplazo del 20%, que es lo que estamos teniendo hoy en día, realmente ¿cómo enfrentamos la vejez? O sea, por eso es un tema de sobrevivencia. Las personas ya han perdido totalmente las expectativas, probablemente. O sea, es muy difícil que hoy día una persona que está pronta a jubilar con sistema de AFP crea que realmente va a tener una buena pensión. O sea, eso es algo que quizás es tierra avanzada gracias a los movimientos sociales, el hecho de que para muchas personas hoy día el sistema de AFP realmente sea para ellos un sistema del que no esperan una buena pensión. El problema es cuando eso se acompaña de un conformismo, de pensar, bueno, tendré que ver cómo me las arreglo, ¿verdad? Y al final eso es lo que el sistema refuerza cuando, como decías tú anteriormente, cuando el sistema me dice a través del gobierno, ¿verdad?, de que fue mi culpa por las lagunas, fue mi culpa porque coticé poco, fue mi culpa porque mi salario era muy bajo. Cuando el salario lo fija tu empleador, cuando siquiera la duración de tu contrato o el tiempo que estés trabajando también lo decide otro, no lo decides tú. Entonces, además, considerando las tasas de ganancia y acumulación que logran estas empresas. Recordé, te comentaba antes de entrar al estudio, ese tuit de la Fundación Sol cuando dice, antes de la movilización del domingo pasado, que las AFP ganaron el año pasado más de 800 millones diarios. 800 millones diarios. Por día. Claro, y me dice Recaredo, a propósito de la discusión del tema de la ISAPRE,
¿Cuánto ganan diario la ISAPRE, Recaredo? Claro, con la ISAPRE vemos que, según la última información disponible, que a septiembre del año pasado, si solo miramos desde enero a septiembre del año 2018, las ISAPRES tuvieron una ganancia de 209 millones diarios, ¿ya? O sea, ¿quién quisiera en cierta medida despojarse de ese negocio si es dueño de eso? Entonces es muy difícil realmente que uno mire el esquema, ya sea de salud o de previsión, alejado de quienes realmente se están beneficiando. Pronto, por lo menos esperamos ya en el próximo par de semanas, como Fundación Sol vamos a publicar un estudio. Nosotros estamos analizando hoy día cuáles son los grandes grupos económicos que están recibiendo inversiones por parte de la AFP. Y al observar esos datos vamos a poder darnos cuenta de los niveles de concentración de estas inversiones. Y vamos a poder observar también quiénes son los ganadores, por así decirlo, de este proceso de privatización de la seguridad social. Recaredo, hablamos con Recaredo Galvez de la Fundación Sol. Sí, Marco Antonio, sí, los últimos solamente minutos que nos preguntarte, sí. Tú señalaste, Recaredo, que aproximadamente hay 1.400.000 personas que son los emitidores de boletas, de honorarios, que hoy día les va a pegar, les va a impactar, ¿no es cierto?, la reforma del gobierno, que es la plata que se va a ir para la AFP y para la ISAPRE o FONASA, respectivamente. ¿Qué porcentaje? Porque 1.400.000 realmente es muchas personas. Y es mucho dinero, digamos. ¿Cuánto dinero es o cuánto es la expectativa de dinero que va a ser, que va a ir directamente a las entidades? Y segundo lugar, como segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de la población económicamente activa estamos hablando? ¿El 5%, el 15%? Bueno, ahí es importante, para precisar el dato, nosotros lo que observamos a partir de la última encuesta de empleo que se publicó es que tenemos poco más de 1 millón de personas que son las que consideramos como falsos asalariados, que son estas personas que no tienen contrato de trabajo escrito, ¿ya? Entonces, a partir de eso, es importante que uno pueda estimar cuál va a ser realmente el monto que estas personas van a cotizar, ¿ya? La mayoría de los datos, lo que estábamos conversando al inicio, son esas estimaciones en el fondo, de cuánto es lo que podría venir a partir de la cotización que estas personas van a realizar. Y eso serían los 40 millones de pesos mensuales, 40 mil millones de claro, pesos. Ahí está en el marco de eso. ¿Y qué porcentaje de la población está en esta disyuntiva, digamos? Bueno, no es poco. Si uno piensa que estamos hablando de 1 millón, por lo menos estamos en relación a un grupo familiar, 20, ¿no? 25, claro, ¿no? 20-25% de la población que emite boletas de honorario y que le va a impactar esto en cada casa, en cada bolsillo, ¿no es cierto?, respecto a este tema de cotización obligatoria respecto de estos montos. Claro, ahí ojo que los que emiten boletas de honorarios pueden ser menos. Ya ahí podemos estar por debajo del 20, porque tenemos que tener en cuenta de que no todas las personas sin contrato emiten boletas de honorario, por ¿verdad? cierto. Claro, entonces ahí en el fondo el tema va a ser cómo ahora la institucionalidad logra transparentar también este tipo de datos, que muchas veces son los datos más difíciles de poder procesar, debido a que cuando, por ejemplo, queremos saber cuáles son los trabajadores honorarios en el Estado, esa información es muy difícil de analizar porque no es una información que el Estado mismo tenga, debido a que ellos concentran principalmente la dotación en el gobierno central. Pero ¿qué pasa en las municipalidades? ¿Qué pasa en la serie de otros programas que están vinculados a los municipios y que muchas veces también es difícil de observar cuáles son las dotaciones que ahí están? Entonces, por lo principal de esto es de que corresponde a estimaciones y de que lo que esperamos es de que ahora, debido a que se están incorporando por la fuerza a estas personas para que coticen, porque va a ser obligatorio, se pueda también tener más claro y más certeza de los datos, de los números, de cuántas personas están siendo y cuánto es efectivamente lo que estas personas están contribuyendo. Perfecto. Totalmente recomendable la página de fundacionsol.cl, donde está el estudio de Marco Kremerman y Valentina Tóñez, análisis crítico de la propuesta de pensiones del gobierno. Recaredo, gracias por venir a La Ventana, a tu casa en Radio Universidad de Chile, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, todos que han invitado a visitar la página, el estudio que tú comentabas lo pueden descargar de nuestra página. También tenemos ahí presentaciones donde se resume y se explican algunas cosas, así que excelente. Invitado a visitarlo. Gracias, fundacionsol.cl. Vamos.